Bom dia, bem-vindo à aula de língua portuguesa. Bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar con la clase del día de ahora para el diplomado de idioma portugués. Bueno, vamos a comenzar con el versículo de esta semana, ¿verdad? Ayer veíamos la introducción al mismo. Vamos a trabajar el día de ahora con la pronunciación, haciendo uso pues de lo que sería el alfabeto fonético internacional, pero a diferencia, digamos, del día de ayer, vamos a agregar un elemento extra, ¿verdad? Y es que hoy vamos a hacer como una comparativa entre la transliteración del alfabeto fonético y una transliteración al español, es decir, usando los sonidos del español para generar los sonidos del portugués. Bueno, vamos a ir primero quizás con la cita, ¿verdad? Que es la que habíamos visto de Mateus 7, 18. Mateus 7, 18. Em, qué bien, esta la podríamos transliterar, ¿verdad? Al español, algo así, ¿verdad? Como Mateus. No voy a separar las sílabas, voy a dejarlo así como que fuéramos a leer la palabra así de corrido. Luego diríamos en la siguiente, Mateus. Y aquí diríamos Zechi, así, ¿verdad? Con CH, Zechi. Y aquí podríamos poner, por ejemplo, una Y. Hemos dicho que es el sonido que más o menos en español se asemeja al sonido Y, Y. No es exactamente el mismo sonido, pero es el más cercano. ¿Ve? Entonces podríamos decir algo como Y. Aquí sí lo vamos a dejar como soy, indicando que esa Z es la Z vibrante, no puede ser una como la Z del español, y al final tú. ¿Ve? Entonces tendríamos Mateus 6, 18. Bueno, ese sería el verso, pero ahora vamos al texto propiamente, ¿verdad? En el caso del texto, pues ayer veíamos los sonidos de las palabras, ¿verdad? Que corresponden al mismo. eh, Vamos a tratar de dejarlo de forma tal que nos quede como línea por línea, ¿verdad? Entonces vamos a ubicarlo acá. Vamos a subir un poco más esto para que nos quede el espacio más claro. Em, bueno, voy a dejarlo aquí. Aquí está prácticamente como está arriba, ¿verdad? Que veíamos que comienza con uma árvore boa, nunca da frutos que não se puede comer. Hasta ahí habíamos visto esa parte. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es agregar lo que vendría siendo el texto acá con, bueno, voy a variar un poquito los colores para que no nos cause mucha confusión. Entonces, voy a cambiar quizás este de acá. Voy a agregarlo en un color azul. Vamos a cambiar acá a azul, que sería el azul. Y vamos a usar aquí también para ir haciendo la transliteración completa. Vaya, la primera, ¿verdad? Vimos que podemos usar la ñ, aunque no es como lo más exacto. Quizás lo más indicado sería decir, mire, digámoslo como como que fuera n, pero marcando bien la n nasalizada, ¿verdad? Entonces, uma, esa quedaría así como uma. Luego vamos a poner acá uma y vamos a decir aj. Aquí sí vamos a usar como una j, ¿verdad? Akbori, quedaría esto así, uma akbori. Y esa nos quedaría muy parecida, ¿verdad? Sería boa, pero con la A del español. Uma árvore boa. Y aquí volveríamos a decir algo así, ¿verdad? Como la N, digamos, como nunca. Sí, nunca. Esa quedaría igual, como da. Esa no le vamos a hacer mayor cambios. Frutos, quedaría igual. Aquí, pues sí, usaríamos lo mismo, el sonido de la K, de aquí, quedaría similar. Y aquí podríamos decir algo como noun. Aquí es donde quizás vamos a meterle esto así, para que al final suene como la nasalización, ¿verdad? Porque si solo decimos now, no se escucha nasalizada.
pero cuando decimos now, now, ahí ya suena la nasalización. Esta quedaría igual, noun sí. Aquí vamos a usar la O del español, vea. Pudding, aquí debemos de meter la N. Nótese cómo en los diptongos, en las vocales simples y en los diptongos que tienen la virgulilla en la parte de arriba, para adaptarlos a leerlos como si se tratase de español, lo que hacemos es ir agregando una N. Hemos dicho, podemos usar la ñ también para ser más específicos de que tiene que sonar más como pero en este caso vamos a usar solo la N, ¿verdad? Que simplifica un poco quizás la lectura. Luego vamos a decir, esto lo vamos a poner como comer, así con la J, ya, comer, que esa H, recuerden que es el sonido de la R uvular adaptado al acento de Brasil. Bueno, la siguiente línea, pues aquí vamos a tener que dejar I igual. Aquí vamos a decir otra vez UMA, que ya la hemos usado, UMA. Vamos a volver a usar el Akbori, Akbori. Vamos a usar el Ki, igual como está ahí. Y aquí sí vamos a nasalizar y vamos a decir sempre, sempre. Esta quedaría como da. Ahora vamos a decir frutos. Y en esa siguiente palabra vamos a usar algo como ins. Debemos hacer sonar, como pueden ver, esa N que arriba dirá alguien, pero arriba no hay una N. Lo que está es la nasalización. El propósito de meter estas N después de una vocal que tiene la virgulilla, recuerden, la virgulilla es esa cresta que solemos usar nosotros en la ñ, em, va a darnos el efecto de nasalizar, wins. Y nuevamente, la H, para nosotros, la H pues tiene un sonido, ¿verdad? No, si estudiásemos un poco de la historia y de los cambios que el español ha tenido, nos daríamos cuenta que la mayoría de palabras en nuestro español que hoy se escriben con H, antiguamente en el mismo español se escribían con J. En el español comenzó a darse un fenómeno en donde se reemplazó el sonido de la J, la escritura incluso de la J por la H. Esta noun, nuevamente, podríamos, ese como no es pudding, sino que este es pudgy, pudgy, así lo veríamos esta. Pudgy da, y aquí vamos a usar pudgy da, y ahora vamos a decir aquí fruto igual, no tiene cambio, ki va a quedar igual, si va a quedar igual. Y aquí otra vez Puji. Aquí es el G. Y ahora terminamos con Puji, con comer. Vaya, quizás para que, porque ha quedado muy abajo, voy a subir los elementos de la transliteración, ¿verdad? Nada más teniendo como referencia acá que estamos estudiando la lengua portuguesa. Vamos a poner este aquí. Este, el azul, dijimos, es la transliteración al español. Arriba el IPA en rojo y otra vez aquí. Vale, vamos a practicar entonces el versículo de este día. Pueden escoger la pronunciación que sientan más cómoda. Si sienten más cómoda la pronunciación con el alfabeto fonético, se van con lo que está en rojo. Si sienten más cómoda la pronunciación con la transliteración del español, se van con lo que está en azul. Entonces vamos a trabajar, vamos a escucharles. Recuerden que lo que diríamos es Mateo 6:18. Uma árvore boa nunca dá frutos que não se pode comer. E uma árvore que sempre dá frutos ruins não pode dar un fruto que sí pode comer. Eso es lo que vamos a leer el día de ahora. Bueno, me indica Vanessa si está lista para participar. Ok. Mateus 7:18. Uma árvore boa nunca dá frutos que não se podem comer. E uma árvore que sempre dá frutos
não pode dar um fruto que se pode comer. Obrigado, bem, bem, tudo bem, todo está muy bien, excelente. Bueno, con esto cerraríamos entonces la parte del versículo de este día. Vamos a ir a hacer un pequeño repaso del tema que estuvimos desarrollando. En la tablita que está aquí está como resumido las palabras que hemos trabajado en clases anteriores. Em, y el propósito es que las veamos desde lo que acabamos de estar practicando. Que veamos la AFI, por ejemplo, cuando usamos las siglas AFI es Alfabeto Fonético Internacional. Y cuando se utilizan las siglas IPA o IPA, ¿verdad? Realmente está en inglés, debe ser IPA, es International Phonetic Alphabet, que es la herramienta que estamos utilizando, ¿verdad? Para poder adentrarnos a el mundo de la lengua portuguesa. Normalmente, ¿verdad? A veces algunas instituciones donde hemos estado y que quizás hemos estudiado inglés, por ejemplo, o cualquier otro idioma, se nos suelen poner las palabras y se nos suele aprender las palabras sin saber el origen de los sonidos. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer en este primer módulo con ustedes es que puedan adoptar el alfabeto fonético internacional como una herramienta para reconocer los sonidos exactos de un idioma nuevo. De manera que las palabras entre el portugués y el español ya hemos visto que hay algunas que hasta se comparten en la escritura, pero que el sonido pues es muy diferente. El alfabeto fonético internacional viene entonces a servirnos como una herramienta para conocer de primera mano cuáles son los sonidos que debemos de articular en otros idiomas. Ahora, no es el único método fonético o a nivel fonético que existe para asemejar los sonidos de otros idiomas. Existen otros métodos y uno de ellos es conocido como la transliteración al español. La transliteración al español puede variar porque dependerá cómo nosotros escuchamos las cosas o cómo nuestro oído percibe ciertos sonidos o cómo lo hemos aprendido desde que hemos adoptado el español. Claro está. Los dos sistemas son o tienen la misma finalidad y es pronunciar algo de un idioma distinto al nuestro. Yo en este sentido, ¿verdad? Siempre sé manejar o decir lo siguiente, y es que si usted se aprende las reglas del alfabeto fonético internacional, el alfabeto fonético internacional es algo mundialmente reconocido y estandarizado por lingüistas. Es decir, sería como el proceso más académico a seguir. Si yo practico con alfabeto fonético internacional, estoy asegurando que lo que estoy utilizando es algo normado, es algo que una entidad, ¿verdad?, internacional lo ha respaldado y tiene más de 100 años de existencia y se ha ido actualizando. Por otra parte, la transliteración al español es una adaptación nada más de los sonidos del español al portugués. En ese proceso de adaptación hay cosas que pueden cambiarse. Hay cosas que posiblemente si nosotros las vemos diríamos, bueno, yo he visto que alguien escribe esto, pero de una manera diferente. Quizás en nuestro caso no lo estemos muy ambientados al portugués específicamente, pero sí podríamos estar ambientados, por ejemplo, al inglés. Vea, em, hay algunos cursos a veces que uno puede encontrar, incluso videos en internet, vea, que por decirles algo, vea, le dicen a ustedes, miren, pensando en inglés, voy a usar el inglés como referente para explicar cuál es la diferencia, digamos, entre, o a qué me refiero que un método es estandarizado y el otro no.
Entonces, por ejemplo, si alguien me dice la palabra así, eh, mira, vos vas a decir esto. Si voy al alfabeto fonético internacional y busco esa palabra, voy a encontrar los sonidos que corresponden a la misma. Voy a encontrar la H, voy a encontrar un sonido del inglés que es el AE, y voy a encontrar una P y una I larga. Eso es seguro. ¿A qué me estoy refiriendo? Vale, si yo esto lo manejo con el alfabeto fonético internacional, entonces los sonidos que se desprenderían, digamos, de la palabra, primero la H, ¿verdad? Que ya sabemos que es esa que está aquí. Es, esa es la primera que se utilizaría. Y en este caso, pues iría así, ¿verdad? Pondríamos la H. Ya de allí, ¿cuál es esa A que se encuentra ahí? Pues sería este sonido que es del inglés. Es un sonido especial del inglés para la vocal A cuando está en medio de palabras. O sea, la primera sílaba es ahí, hap, y la última sílaba es una I larga, sí. Y entonces nosotros lo unimos y decimos de happy, happy, pero son dos sílabas. Si nosotros lo transliteramos al español, usted puede encontrar algunas personas que le van a decir, mire, dígalo como una A, P, una P y una I, y dígalo así. Pero de repente va a encontrar a otros que le dicen, mire, esto se dice así, y le cambian la H por una J, porque realmente para nosotros en español la H no suena y la J sí tiene un sonido, que es el sonido que hemos dicho que en realidad le pertenece a la H en el alfabeto fonético internacional. Entonces encontramos esto, y palabras por el estilo que quizás cuando se leen así, ¿verdad? Nos podrían dar hasta un poquito de risa por la forma en la que están adaptadas en el español para pronunciar el inglés. Entonces, eso mismo es lo que sucedería en el caso de la lengua portuguesa. Y es que quizás transliterar no sea un método, digamos, muy academicista, o un método normado, pero sí efectivo, igual que en el caso del inglés. Si nosotros vemos esto es el método normado. Esto es algo que alguien se ideó, vea, se le ocurrió la idea, mira, yo puedo alcanzar los sonidos del inglés haciendo uso de cosas del español, y suena parecido. Si vos decís happy, suena parecido a este. Ah, pero ahí es donde nos damos cuenta, y a eso es al punto al que quiero llegar ahorita. Em, Usted va a decidir, ¿verdad? Si se va a quedar con esto o si va a aprender con esto. Son los dos métodos que nosotros vamos a plantear. ¿A cuál se va a subir usted? Pues ya queda en decisión de cada quien. Si lo vemos en términos del inglés, yo diría, mire, es que cuando decimos esta palabra así como happy, ha, ¿sí? Suena mucho el acento del español sobre el inglés. Cuando nos damos cuenta que el sonido es y decimos happy, happy, es bien diferente. Eh, lo mismo nos va a pasar en el portugués. Van a haber algunas palabritas que las podemos adaptar y que más o menos va a dar el sonido, pero no es el sonido propio. Entonces, si mi propósito es aprender a hablar el portugués como lo hablaría un nativo hablante, como lo hablaría en ese caso alguien do Brasil, tendríamos que apuntar más que todo a esto. Sin embargo, este otro es práctico. Es práctico y usted puede decirlo, y lo único es que en algunas cosas se le va a notar, vea, que usted ha aprendido afuera, que es un estudiante foráneo. Bueno, dicho sea esto, ahora vamos a ver el resumen de las palabras que hemos estado estudiando y vamos a ir haciendo una comparativa entre lo que vendría siendo el alfabeto fonético internacional y la transliteración. Veamos la primera. La primera es para decir el nombre portugués, y quiero que noten algo. Cuando esta palabra se escribe en el idioma portugués, es muy diferente el diacrítico al del español. En el español se le pone un acento,
En este se le pone el apóstrofe circunflejo a la vocal E. Entonces es algo que ya debemos de ir como teniendo en cuenta que cuando esto se escribe debe de llevar ese símbolo, la E, y no el que usamos en español. Bien, porque al final de cuentas esto es la traducción, digamos, de esta que viene de acá. Que es la misma palabra, sí, pero el diacrítico es el que cambia. En este caso, el IPA nos dice que esta es una R uvular o R francesa. Nos dice que esto sonaría a Bach, Bach, Bach to gaze, Bach to gaze. Así sonaría, Bach to gaze. En el caso de el acento brasileño, ya sabemos que esto se puede reemplazar por una H y sonaría más baja. Sonaría como Bach to gaze, Bach, Bach, con la la, bueno, quizás no lo hemos dicho, pero lo voy a mencionar. Si usted quiere sacar el sonido de la R uvular o de la R francesa, uno de los ejercicios que suelen dejarse o que suelen sugerirse es el ejercicio de hacer gárgaras. Que usted haga o trate de hacer o de imitar como cuando usted ingiere un líquido y le dicen, mire, haga gárgaras con ese líquido para aclarar la garganta o algo. El sonido es el que andamos buscando, el sonido de ah, ah, ah. Con ese sonido, a pesar que ese sonido no es propiamente la R uvular, sino que ahí más que todo se está trabajando con la gútura. La gútura es una zona, digamos, eh, más ya del trácteo de nuestra garganta. Pero cuando hacemos vibrar la cúpula, se hace vibrar la campanita o la úvula. Entonces es ahí donde se obtiene el sonido más francés. Ahora, ¿qué nos dice la transliteración? Mire, la transliteración incluso se atreve a decirnos, mire, dígalo con R, dígalo como portugués, portugués. A ese es el punto al que voy, ves que quizás a veces algunas transliteraciones se saltan algunas cosas y podríamos decir, mire, si esta la mejorásemos, pero hemos dejado aquí el espacio, el sonido más exacto no es una R como la del español, debería ser una J. Si esto lo transliteramos, Bach to gaze, ahí sí. Y estaríamos dando un sonido más parecido al acento brasileño, que de hecho sería parecido a ese que está acá. Si lo viéramos en Brasil, repito, se cambia esta por la H y daríamos más un sonido similar al de la J. Portuguese, Portuguese. ¿Cuál es la diferencia entre decirlo con la R uvular? Que la R uvular es más fuerte. Portuguese, 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 Portuguese. Con el sonido de esa J o la H aspirada en realidad se vuelve más suave. Bien, en la siguiente no hay mayor cambio. O sea, esa si ustedes le prestan atención al alfabeto fonético y en la transliteración, se diría igual. Recuerden que estos símbolos que vemos acá, estas comillas, explicábamos anteriormente, que lo que indican es la sílaba tónica. Entonces, el formato como es estandarizado, eh, es un alfabeto estandarizado, nos dice, mire, utilice estos símbolos que los estuvimos explicando en una clase anterior. La transliteración al español no nos va a decir eso, nunca. Solo nos va a dar la idea de cómo se pronuncia, sin decirnos cuál es la sílaba tónica, sin decirnos cuántas sílabas hay, sin decirnos si hay una pausa, porque recuerden que eso indica este punto, ¿verdad? Si se hace una pausa entre un sonido y otro. Entonces, ese es como hola, y no habría mayor cambio entre español y portugués. De hecho, el hola del español, a pesar de que se escribe con H, suena igual que el hola de portugués. No hay mayor cambio. Tenemos el otro hola. Vea, esto es igual que en el inglés. En el inglés usted sabe que está el hello y el hi. Vea. Entonces, el hoy es como el hi del inglés.
En español no tenemos eso, por eso es que aquí dice hola formal y hola informal. Si pues, hubiese algo en español, quizás, por lo menos para nosotros, es como cuando decimos, hey, ¿qué pasó? ¿Vea? Hey, ¿qué onda? Algo así vendría siendo el hoy, con ese nivel de confianza. En este casi no vemos diferencia, a no ser que el alfabeto fonético nos dice, mire, esto es una I corta y esta es una I larga. Entonces, en términos generales, decirlo con la larga o la corta para nosotros como latinoamericanos no hay diferencia porque para nosotros es el mismo sonido. ¿Bien? Pero alguien, digamos, de otros países donde sí se maneje I larga y la I corta, sí escuchan cierta diferencia. Esto es hoy, hoy. Y esto es más como oí, vea, es oí, es la I, pero no debemos de hacerla así, porque es demasiado largo. Pero como en el español la única que existe es esta, entonces esa es la que se pone. Pero en la práctica se nos dice, mire, dígalo hoy, hoy. Y está diciendo hola también en portugués, más como el hi del inglés, repito. Bien, vamos a otra. Esta es interesante, por lo menos la escritura, porque comienza con T y luego va una CH. Aquí es donde nos causa cierto escozor el ver algunas escrituras de otros idiomas en donde, pues sí, para el español nos ha creado el, la idea, digamos, o nos enseñó la idea de que para que hayan sonidos tiene que haber siempre una consonante acompañando a una vocal. Eh, y si no hay, se nos hace extraño que una vaya inmediatamente después de una CH. Lo que sucede aquí es que en realidad, vea, esto se une y esto es un solo sonido. La CH en realidad aquí es la SH y se une a la T, convirtiéndose en la CH nuestra. Otra forma de decir esto es, mire, la T aquí no suena y suénelo desde la CH. Eh, Son, digamos, las dos formas en las que se puede abordar. Entonces vamos a decir chao, chao. Aquí nuevamente entra el dilema de vocales largas y vocales cortas. En el español nosotros manejamos A, E, I, O, U. Son las cinco vocales. Ocurre que las cinco vocales son largas. El español no tiene vocales cortas. Entonces, aquí es donde se nos viene esa situación de que estos otros idiomas sí lo tienen. El portugués, por ejemplo, estas dos vocales que están acá, el inglés también las tiene. Son vocales cortas. Esta es la I corta y notes el símbolo, pareciera como una I mayúscula, pero no es una I mayúscula. Y esta, que parece como una herradura, ¿verdad? Un herraje, esta es la U corta. Entonces tenemos I corta y tenemos U corta. Entonces, la U larga nuestra, que es esta de aquí, suena a U, U. Si lo dijésemos con esto con una U larga del español, diríamos chau, chau, porque es U, chau. Entonces ahí es donde el alfabeto fonético nos dice, mire, no es esa, es una U corta. Entonces tiene que decir como chau, chau. U corta es U, U larga es U, U, U. En la práctica quizás no le vemos mayor diferencia. Sin embargo, los lingüistas dicen hay diferencia entre un sonido y otro. Es más, hay tal diferencia que si nos vamos a la tablita y las ubicamos, mire, esa es la U larga U, y esa es la U corta. O, Igual, vea, la I larga I, y la I corta. E. Bueno, siguiendo entonces, para que podamos practicar con el primer bloque, tenemos los saludos. Vean, boom, boom. Ya hemos dicho que es nasalizar. Yo he insistido, miren, la nasalización hágala con una N, pero pueden ver que en el material está con una M. La verdad es que si yo digo boom y digo boom, si no hago diferencia entre la M y la N, o sea,
quizás el problema aquí es la articulación que a veces nosotros no hacemos correcta de las palabras o de las consonantes, porque nosotros escuchamos bon, de ahí cualquiera diría es con N y otro diría es con M, porque no hacemos la diferencia entre decir bom con la M, bom, y decir bon. Hay diferencia entre los sonidos, pero nuestro oído quizás no está acostumbrado a captar las diferencias o quizás cuando aprendimos el idioma lo aprendimos con tal premura que no se nos marcó la parte de distinguir entre sonidos o entre articulaciones. Pero el punto es que si yo digo bom con N y si yo digo bom con N, suena casi igual. Entonces, en la práctica, nuevamente diríamos, bueno, puedo decir bon día. Y nótese ahí que se ha puesto dos opciones para la parte de ese sonido G, que es un sonido que no, que digamos, sí existe en el español, porque sí existe, pero lo solemos utilizar para consonante Y, cuando se usa como consonante. Cuando la Y es una consonante, entonces ahí ese es el sonido que se tiene. Pero también resulta que en el español a veces lo utilizamos en la G, pero es en las palabras que llevan letra G que vienen quizás de otro país o de otro idioma. Miren qué curioso esto. ¿A qué me refiero? Vaya, por ejemplo, nosotros decimos Gagegigoku. Vean, esa es la que se nos enseñó de pequeños con la G. Y es el sonido G, de la G. Pero hay, por ejemplo, nombres. Vea, por ejemplo, si yo les digo, mire, hay una chica que se llama Georgina. Vea, o le decimos la Gina, la Gigi. Claro, es un nombre que viene de afuera, o es un nombre, digamos, de origen latinoamericano, y lo que hacemos es adaptar el sonido de afuera de ese nombre al español. Y es allí donde, donde convertimos esa G de una G para nosotros en G. Y al final de cuentas, ¿qué sonido es? Es este sonido. Lo que sucede es que esta es la del español, pero si nosotros buscásemos palabras en inglés con letra G, esta G tiene este sonido. En el inglés, la G es más predominante ese sonido vibrante que el sonido de G, que es un sonido no vibrante. Entonces, aquí es donde les digo, la transliteración nos puede llevar por ese o por ese camino. Vean, igual con la otra. Aquí sí quiero que tengamos en cuenta algo. El alfabeto fonético nos dice que eso se puede decir es como boa, boa. Cuando un símbolo está entre paréntesis, puede significar dos cosas. Puede significar que ese sonido que está entre paréntesis se puede omitir o ese sonido se puede reemplazar por otro sonido. Son las dos indicaciones que da el alfabeto fonético. Entonces, si nosotros queremos dar la pronunciación más exacta, debemos de hacer el sonido y decirlo como boa, boa. Pero si queremos dar el sonido aproximado, bien podemos decir eso como boa. Y nótese, aquí se está usando el sonido de H, que sería en este caso, si lo reemplazamos por el sonido original, debería ser la R gutural, como, como en Bach, aquí diríamos Tag, Tag G, Tag G. Y aquí se nos ha puesto, mire, más o menos como Boa Tarde, Boa Tarde. Se nos hace, dígalo como J, igual que la que habíamos puesto arriba, que sería para este sonido. Y se nos dice, mire, este G, originalmente en el español es la Y. Cuando es así de, que diríamos ya, ye, ji, yo, yu. Ese sonido sería.
Bueno, y cerramos con el último que sería boa noite. Boa noite. En ese caso, pues debe sonar como una, bueno, aquí está como una, yo creo que aquí debería de haber sido esta. Creo que está malo esto. Aquí vamos a corregir algo. Debería de haber sido noi, noi. Sí, como esta de acá, como esta hoy que está aquí arriba prácticamente. Vean, noichi. Bueno, pero vamos a dejar esto hasta acá porque quiero que practiquemos. Me van a decir cada una de las palabras que hemos visto hoy. Escojan con cuál, si con alfabeto fonético, si con transliteración. Pero quiero escucharlas decir. Português, hola, oi, tchau, bom dia, boa tarde, boa noite. Bien, Mónica, comienzo con usted. Adelante, Mónica, me indica si puede participar. Sería la de portugués, ¿verdad? Desde por- Eh, sí, desde portugués hasta la de boa noite. Portugués, hola, oi, e jau, bom dia, boa tarde, boa noite. Bien, bueno, muchas gracias, Mónica. Ahora escucharemos a Vanessa participar. Português, olá, oi, tchau, bom dia, boa tarde, boa noite. Bien, bien, bueno, obrigado, gracias a las dos. Bien, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Seguiríamos pasado mañana, ¿verdad? Con el resto de palabras, haciendo este análisis y comparativa entre alfabeto fonético y transliteración. Nos despedimos diciendo chao, hasta luego. Tchau, até logo. Chao, hasta luego. Chao, chao, hasta luego.